Una llamada al amor, de Anthony de Melo. Meditaciones de la 1 a la 31. Meditación 1. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Recuerda la clase de sentimiento que experimentas cuando alguien te elogia, cuando te ves aprobado, aceptado, aplaudido, y compáralo con el sentimiento que brota en tu interior cuando contemplas la salida o la puesta del sol, o la naturaleza en general, o cuando lees un libro o ves una película que te gustan de veras. Trata de revivir este último sentimiento y compáralo con el primero, el producido por el hecho de ser elogiado. Comprende que este primer tipo de sentimiento proviene de tu propia glorificación y promoción, y es un sentimiento mundano, mientras que el segundo proviene de tu propia realización y es un sentimiento anímico. Veamos otro contraste. Recuerda la clase de sentimiento que experimentas cuando obtienes algún éxito, cuando consigues algo que anhelabas, cuando llegas arriba, cuando vences en una partida, en una apuesta o en una discusión. Y compáralo con el sentimiento que te invade cuando disfrutas realmente con tu trabajo, cuando de veras te absorbe por entero la tarea que desempeñas. Y observa, una vez más, la diferencia cualitativa que existe entre el sentimiento mundano y el sentimiento anímico. Y todavía otro contraste más. Recuerda lo que sentías cuando tenías poder, cuando tú eras el jefe y la gente te respetaba y acataba tus órdenes, o cuando eras una persona popular y admirada. Y compara ese sentimiento humano con el sentimiento de intimidad y compañerismo que has experimentado cuando has disfrutado a tope de la compañía de un amigo o de un grupo de amigos con los que te has reído y divertido de veras. Una vez hecho lo anterior, trata de comprender la verdadera naturaleza de los sentimientos mundanos, es decir, los sentimientos de autobombo y vanagloria, que no son naturales, sino que han sido inventados por tu sociedad y tu cultura, para hacer que seas productivo y poder controlarte. Dichos sentimientos no proporcionan el sustento y la felicidad que se producen cuando contemplas la naturaleza o disfrutas de la compañía de un amigo o de tu propio trabajo, sino que han sido ideados para producir ilusiones, emoción y vacío. Trata luego de verte a ti mismo en el transcurso de un día o de una semana y piensa cuántas de las acciones que has realizado y de las actividades en que te has ocupado han estado libres del deseo de sentir esas emociones e ilusiones que únicamente producen vacío, del deseo de obtener la atención y la aprobación de los demás, la fama, la popularidad, el éxito o el poder. Fíjate en las personas que te rodean. ¿Hay entre ellas alguna que no se interese por esos sentimientos mundanos? ¿Hay una sola que no esté dominada por dichos sentimientos, que no los ansíe, que no emplee consciente o inconscientemente cada minuto de su vida en buscarlos? Cuando consigas ver esto, comprenderás cómo la gente trata de ganar el mundo y cómo, al hacerlo, pierde su vida. Y es que viven unas vidas vacías, monótonas, sin alma. Propongo a tu consideración la siguiente parábola de la vida. Un autobús cargado de turistas atraviesa una hermosísima región llena de lagos, montañas, ríos y praderas. Pero las cortinas del autobús están echadas y los turistas, que no tienen la menor idea de lo que hay al otro lado de las ventanillas,
se pasan el viaje discutiendo sobre quién debe ocupar el mejor asiento del autobús, a quién hay que aplaudir, quién es más digno de consideración, y así siguen hasta el final del viaje. Meditación 2. Si alguno viene a mí y no odia a su padre ni a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Echa un vistazo al mundo y observa la infelicidad que hay en torno a ti y dentro de ti mismo. ¿Acaso sabes cuál es la causa de tal infelicidad? Probablemente digas que la causa es la soledad o la opresión, o la guerra, o el odio, o el ateísmo. Y estarás equivocado. La infelicidad tiene una sola causa, las falsas creencias que albergas en tu mente, creencias tan difundidas, tan comúnmente profesadas, que ni siquiera se te ocurre la posibilidad de ponerlas en duda. Debido a tales creencias, ves el mundo y te ves a ti mismo de una manera deformada. Estás tan profundamente programado y padeces tan intensamente la presión de la sociedad que te ves literalmente obligado a percibir el mundo de esa manera deformada. Y no hay solución, porque ni siquiera sospechas que tu percepción está deformada, que piensas de manera equivocada, que tus creencias son falsas. Mira en derredor tuyo y trata de encontrar a una sola persona que sea auténticamente feliz, sin temores de ningún tipo, libre de toda clase de inseguridades, ansiedades, tensiones, preocupaciones. Será un milagro si logras encontrar a una persona así entre 100.000. Ello debería hacerte sospechar de la programación y las creencias que tanto tú como esas personas tienen en común. Pero resulta que también tú has sido programado para no abrigar sospechas ni dudas y para limitarte a confiar en lo que tu tradición, tu cultura, tu sociedad y tu religión te dicen que des por sentado. Y si no eres feliz, ya has sido adiestrado para culparte a ti de ello, no a tu programación ni a tus ideas y creencias culturalmente heredadas. Pero lo que empeora aún más las cosas es el hecho de que la mayoría de las personas han sufrido tal lavado de cerebro que ni siquiera se dan cuenta de lo infelices que son, como el hombre que sueña y no tiene ni idea de que está soñando. ¿Cuáles son esas falsas creencias que te apartan de la felicidad? Veamos algunas. Por ejemplo, esta. No puedes ser feliz sin las cosas a las que estás apegado y que tanto estimas. Falso. No hay un solo momento en tu vida en el que no tengas cuanto necesitas para ser feliz. Piensa en ello durante 1 minuto. La razón por la que eres infeliz es porque no dejas de pensar en lo que no tienes, en lugar de pensar más bien en lo que tienes en ese momento. O esta otra. La felicidad es cosa del futuro. No es cierto. Tú eres feliz aquí y ahora, pero no lo sabes, porque tus falsas creencias y tu manera deformada de percibir las cosas te han llenado de miedos, de preocupaciones, de ataduras, de conflictos, de culpabilidades y de una serie de juegos que has sido programado para jugar. Si lograras ver a través de toda esa maraña, comprobarías que eres feliz y no lo sabes. Otra falsa creencia. La felicidad te sobrevendrá cuando logres cambiar la situación en que te encuentras y a las personas que te rodean. Tampoco es cierto. Estás derrochando estúpidamente un montón de energías tratando de cambiar el mundo. Si tu vocación en la vida es la de cambiar el mundo, adelante, cámbialo. Pero no abrigues la ilusión de que así lograrás ser feliz. Lo que te hace feliz o desdichado no es el mundo ni las personas que te rodean, sino los pensamientos que albergas en tu mente.
Tan absurdo es buscar la felicidad en el mundo exterior a uno mismo como buscar un nido de águilas en el fondo del mar. Por eso, si lo que buscas es la felicidad, ya puedes dejar de malgastar tus energías tratando de remediar tu calvicie, o de conseguir una figura atractiva, o de cambiar de casa, de trabajo, de comunidad, de forma de vivir o incluso de personalidad. ¿No te das cuenta de que podrías cambiar todo eso? Tener la mejor de las apariencias, la más encantadora personalidad, vivir en el lugar más hermoso del mundo, y a pesar de ello seguir siendo infeliz? En el fondo tú sabes que esto es cierto. Sin embargo, te empeñas en derrochar esfuerzos y energías tratando de obtener lo que sabes muy bien que no puede hacerte feliz. Y otra falsa creencia más. Si se realizan todos tus deseos, serás feliz. También esto es absolutamente falso. De hecho, son precisamente esos deseos lo que te hacen vivir tenso, frustrado, nervioso, inseguro y lleno de miedos. Haz una lista de todos tus apegos y deseos y a cada uno de ellos dile estas palabras. En el fondo de mi corazón sé que aunque te obtenga te alcanzaré la felicidad. Reflexiona sobre la verdad que encierran estas palabras. Lo más que puede proporcionarte el cumplimiento de un deseo es un instante de placer y de emoción. Y no hay que confundir eso con la felicidad. ¿Qué es entonces la felicidad? Muy pocas personas lo saben. Y nadie puede decírtelo porque la felicidad no puede ser descrita. ¿Acaso puedes describir lo que es la luz a una persona que no ha conocido en toda su vida más que la oscuridad? ¿O puedes quizá describir la realidad a alguien durante un sueño? Comprende tu oscuridad, y ésta se desvanecerá. Entonces sabrás lo que es la luz. Comprende tu pesadilla como tal pesadilla, y ésta cesará. Entonces despertarás a la realidad. Comprende tus falsas creencias, y éstas perderán fuerza. Entonces conocerás el sabor de la felicidad. Si las personas desean tanto la felicidad, ¿por qué no intentan comprender sus falsas creencias? En primer lugar, porque nunca las ven como falsas, ni siquiera como creencias. De tal manera han sido programadas que las ven como hechos, como realidad. En segundo lugar, porque les aterra la posibilidad de perder el único mundo que conocen, el mundo de los deseos, los apegos, los miedos, las presiones sociales, las tensiones, las ambiciones, las preocupaciones, la culpabilidad, con los instantes de placer, de consuelo y de entusiasmo que tales cosas proporcionan. Imagínate a alguien que temiera liberarse de una pesadilla, porque a fin de cuentas fuera ese el único mundo que conociera. He ahí tu retrato y el de otras muchas personas. Si quieres obtener una felicidad duradera, has de estar dispuesto a odiar a tu padre, a tu madre y hasta tu propia vida, y a perder cuanto posees. ¿De qué manera? No desprendiéndote de ello ni renunciando a ello, porque cuando se renuncia a algo forzadamente queda uno vinculado a ello para siempre, sino más bien procurando verlo como la pesadilla que en realidad es, y entonces, lo conserves o no, habrá perdido todo dominio sobre ti y toda posibilidad de dañarte, y al fin te habrás liberado de tu sueño, de tu oscuridad, de tu miedo, de tu infelicidad. Dedica pues un tiempo a tratar de ver tal como son cada una de las cosas a las que te aferras. Una pesadilla, que por una parte te proporciona entusiasmo y placer, y por otra, preocupación, inseguridad, tensión, ansiedad, miedo, infelicidad. El padre y la madre, una pesadilla. La mujer y los hijos, los hermanos y hermanas, una pesadilla. Todas tus pertenencias,
una pesadilla. Tu vida tal como es, una pesadilla. Cada una de las cosas a las que te aferras y sin las que estás convencido de que no puedes ser feliz, una pesadilla. Por eso odiarás a tu padre y a tu madre, a tu mujer y a tus hijos, a tus hermanos y hermanas, y hasta tu propia vida. Por eso deberás dejar todas tus pertenencias, es decir, dejarás de aferrarte a ellas, y de ese modo habrás destruido su capacidad de dañarte. Por eso, finalmente, experimentarás ese misterioso estado que no puede ser descrito con palabras, el estado de una felicidad y una paz permanentes. Y comprenderás cuán cierto es que quien deja de aferrarse a sus hermanos y hermanas, a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus tierras y posesiones, recibe el 100 por 1 y obtiene la vida eterna. Meditación 3. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto, y a quien te fuerce a caminar 1 milla, acompáñalo 2. Si observas de qué modo estás hecho y cómo funcionas, descubrirás que hay en tu mente todo un programa, toda una serie de presupuestos acerca de cómo debe ser el mundo, cómo debes ser tú mismo y qué es lo que debes desear. ¿Quién es el responsable de ese programa? Tú no, desde luego. No eres realmente tú quien ha decidido cosas tan fundamentales como son tus deseos y exigencias, tus necesidades, tus valores, tus gustos, tus actitudes. Han sido tus padres, tu sociedad, tu cultura, tu religión y tus experiencias pasadas las que han introducido en tu ordenador las normas de tu funcionamiento. Ahora bien, sea cual sea tu edad y vayas donde vayas, tu ordenador va contigo y actúa y funciona en cada momento consciente del día, insistiendo imperiosamente en que sus exigencias deben ser satisfechas por la vida, por la gente y por ti mismo. De hacerlo así, el ordenador te permitirá vivir pacífica y felizmente. De lo contrario, y aunque tú no tengas la culpa, generará unas emociones negativas que te harán sufrir. Cuando, por ejemplo, otras personas no viven con arreglo a las expectativas de tu ordenador, este te atormenta a base de frustración, de ira, de amargura. O cuando, por ejemplo, las cosas escapan a tu control o el futuro es incierto, tu ordenador insiste en que experimentes ansiedad, tensión, preocupación. Entonces, empleas un montón de energías en hacer frente a esas emociones negativas. Y generalmente te las apañas para gastar aún más energías en intentar cambiar el mundo que te rodea, al objeto de satisfacer las exigencias de tu ordenador, con lo cual obtienes una cierta dosis de una paz bastante precaria, porque en cualquier momento la menor nimiedad, un tren que se retrasa, una grabadora que no funciona, una carta que no llega, no es conforme con el programa de tu ordenador, y éste se empeñará en que vuelvas a preocuparte de nuevo. Por eso llevas una existencia patética, siempre a merced de las cosas y las personas, tratando desesperadamente de que se ajusten a las exigencias de tu ordenador, a fin de poder tú disfrutar de la única paz que conoces, una tregua temporal de tus emociones negativas, cortesía de tu ordenador y de tu programa. ¿Tiene esto solución? Por supuesto que sí. Naturalmente, no podrás cambiar tu programa de buenas a primeras, o quizá nunca, pero ni siquiera lo necesitas. Intenta lo siguiente. Imagina que te encuentras en una situación o con una persona que te resulta desagradable y que ordinariamente tratas de evitar. Observa ahora cómo tu ordenador entra instintivamente en funcionamiento e insiste en que evites dicha situación o trates de modificarla. Si consigues resistir y te niegas a modificar la situación, observa cómo el ordenador se empeña en que experimentes irritación, ansiedad
culpabilidad o cualquier otra emoción negativa. Sigue considerando esa situación o persona desagradable hasta que caigas en la cuenta de que no es ella la que origina las emociones negativas. Ella se limita a estar ahí y a desempeñar su función bien o mal, acertada o equivocadamente. Es lo de menos. Es tu ordenador el que gracias al programa se empeña en que tú reacciones a base de emociones negativas. Lo verás mejor si logras comprender que hay personas que con un programa diferente y frente a esa misma situación, persona o acontecimiento, reaccionan con absoluta calma y hasta con gusto y contento. No cejes hasta haber captado esta realidad. La única razón por la que tú no reaccionas de ese modo es porque tu ordenador insiste obstinadamente en que es la realidad la que debe ser modificada para ajustarse a su programa. Observa todo esto desde fuera, por así decirlo, y comprueba el prodigioso cambio que se produce en ti. Una vez que hayas comprendido esta verdad y consiguientemente haya dejado tu ordenador de generar emociones negativas, puedes emprender cualquier acción que creas conveniente. Puedes evitar la situación o la persona en cuestión. Puedes tratar de cambiarla. Puedes insistir en que se respeten tus derechos o los derechos de los demás. Puedes incluso recurrir al uso de la fuerza, pero solo después de haber conseguido liberarte de tus trastornos emocionales, porque solo entonces tu acción nacerá de la paz y del amor, no del deseo neurótico de satisfacer a tu ordenador, de ajustarte a su programa o de liberarte de las emociones negativas que genera. Y solo entonces comprenderás cuán profunda es la sabiduría de estas palabras. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto, y a quien te fuerce a caminar 1 milla, acompáñalo 2. Porque te resultará evidente que la verdadera opresión proviene no de las personas que pleitean contigo, ni de quien te somete a un trabajo excesivo, sino de tu ordenador, cuyo programa acaba con la paz de tu mente en el momento en que las circunstancias externas dejan de ajustarse a sus exigencias. Se sabe de personas que han sido felices, incluso en el opresivo clima de un campo de concentración. De lo que necesitas ser liberado es de la opresión de tu programa. Solo así podrás experimentar la libertad interior que está en el origen de toda revolución social. Porque esa intensísima emoción, esa pasión que brota en tu corazón a la vista de los males sociales y te impulsa a la acción, tendrá su origen en la realidad, no en tu programa ni en tu ego. Meditación 4. Y el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. ¿Has pensado alguna vez que has sido programado para ser infeliz y que por lo tanto hagas lo que hagas para obtener la felicidad, estás abocado al fracaso? Es como si introdujeras una serie de ecuaciones matemáticas en un ordenador y éste fallara cada vez que pulsas el teclado para obtener un pasaje de Shakespeare. Si quieres ser feliz, no necesitas hacer ningún tipo de esfuerzo. Ni siquiera necesitas buena voluntad o buenos deseos, sino comprender con claridad de qué manera has sido programado exactamente. Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Primero, tu sociedad y tu cultura te han enseñado a creer que no puedes ser feliz sin determinadas personas y determinadas cosas. Echa un vistazo a tu alrededor y por todas partes verás a personas que en realidad han construido sus vidas sobre la creencia de que sin determinadas cosas, dinero, poder, éxito, aceptación, fama, amor, amistad, espiritualidad, Dios, no pueden ser felices. ¿Cuál es la combinación exacta en tu caso? Una vez que te has tragado tu creencia,
has desarrollado instintivamente un especial apego a esa persona o cosa sin la que estabas convencido de no poder ser feliz. Luego vinieron los consabidos esfuerzos por adquirirla, aferrarte a ella, una vez conseguida, y eliminar toda posibilidad de perderla. Todo ello te llevó finalmente a una servil dependencia emocional de ella, hasta el punto de concederle el poder de hacerte estremecer al conseguirla, de angustiarte ante la posibilidad de verte privado de ella y de entristecerte en el caso de perderla efectivamente. Detente ahora por unos momentos y contempla horrorizado la lista interminable de ataduras que te tienen preso. Piensa en cosas y personas concretas, no en abstracciones. Una vez que tu apego a ellas se hubo apoderado de ti, comenzaste a esforzarte al máximo, en cada instante de tu vida consciente, por reordenar el mundo que te rodeaba, en orden a conseguir y conservar los objetos de tu adhesión. ¿Es esta una agotadora tarea que apenas te deja energías para dedicarte a vivir y disfrutar plenamente de la vida? Pero, además, es una tarea imposible en un mundo que no deja de cambiar y que tú, sencillamente, no eres capaz de controlar. Por eso, en lugar de una vida de plenitud y serenidad, estás condenado a vivir una vida de frustración, ansiedad, preocupación, inseguridad, incertidumbre y tensión. Durante unos pocos y efímeros momentos, el mundo efectivamente cede a tus esfuerzos y se acomoda a tus deseos, y gozas entonces de una pasajera felicidad. Mejor dicho, experimentas un instante de placer, que en modo alguno constituye la felicidad, porque viene acompañado de un difuso temor a que en cualquier momento ese mundo de cosas y personas que con tanto esfuerzo has conseguido construir, escape a tu control y te llene de frustración, que es algo que tarde o temprano acaba siempre por suceder. Hay algo aquí que conviene meditar. Siempre que te encuentras inquieto o temeroso es porque puedes perder o no conseguir el objeto de tu deseo, ¿no es verdad? Y siempre que sientes celos, ¿no es porque alguien pueda llevarse aquello a lo que tú estás apegado? ¿Acaso tu irritación no se debe a que alguien se interpone entre ti y lo que deseas? Observa la paranoia que te entra cuando ves amenazado el objeto de tu adhesión o de tu afecto. No eres capaz de pensar con objetividad, y toda tu visión se deforma, ¿no es así? Y cuando te encuentras fastidiado, ¿no es porque no has conseguido en suficiente medida lo que tú crees que puede hacerte feliz o aquello por lo que sientes apego? Y cuando estás deprimido y triste, ¿acaso no ve todo el mundo que es porque la vida no te da aquello sin lo que estás convencido de que no puedes ser feliz? Casi todas las emociones negativas que experimentas son fruto directo de un apego de este tipo. Así pues, estás agobiado por la carga de tus ataduras y luchando desesperadamente por alcanzar la felicidad, precisamente aferrándote a dicha carga. La sola idea es verdaderamente absurda. Pero lo trágico es que ese es el único método que nos han enseñado para lograr la felicidad. Un método seguro, por otra parte, para producir desasosiego, frustración y tristeza. A casi nadie le han enseñado que para ser auténticamente feliz, una cosa es necesaria: desprogramarse, liberarse de esas ataduras. Cuando uno descubre esta palmaria verdad, le aterra pensar el dolor que puede suponerle liberarse de sus ataduras. Pero lo cierto es que no se trata de un proceso doloroso, ni mucho menos. Al contrario, liberarse de las ataduras constituye una tarea absolutamente gratificante, con tal de que el instrumento empleado para ello no sea la fuerza de voluntad ni la renuncia, sino la visión. Todo cuanto tienes que hacer es abrir los ojos y ver que, de hecho, no necesitas en absoluto eso a lo que estás tan apegado, que has sido programado y condicionado para creer que no puedes ser feliz o que no puedes vivir sin esa persona o cosa determinada. Seguramente recuerdas la angustia que experimentaste cuando perdiste a alguien o algo que para ti era de incalculable valor.
Probablemente estabas seguro de que nunca más volverías a ser feliz. Pero, ¿qué sucedió después? Pasó el tiempo y aprendiste a arreglártelas perfectamente, ¿no es así? Aquello debería haberte hecho ver la falsedad de tu creencia, la mala pasada que estabas jugándote tu mente programada. Un apego no es un hecho, es una creencia, una fantasía de tu mente, adquirida mediante una programación. Si esa fantasía no existiera en tu mente, no estarías apegado. Amarías las cosas y a las personas y disfrutarías de ellas. Pero al no existir la creencia, disfrutarías de ellas sin atadura de ningún tipo. ¿Existe de hecho otra forma de disfrutar realmente de algo? Pasa revista a todos tus apegos y ataduras y dile a cada persona u objeto que te venga a la mente: en realidad no estoy apegado a ti en absoluto, tan solo estoy engañándome a mí mismo, creyendo que sin ti no puedo ser feliz. Limítate a hacer esto con toda honradez y verás el cambio que se produce en ti. En realidad no estoy apegado a ti en absoluto, tan solo estoy engañándome a mí mismo, creyendo que sin ti no puedo ser feliz. Meditación 5. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que no entre un rico en el reino de Dios. ¿Qué puede hacerse para alcanzar la felicidad? No hay nada que tú ni cualquier otro podáis hacer. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ahora mismo ya eres feliz. ¿Y cómo vas a adquirir lo que ya tienes? Pero si es así, ¿por qué no experimentas esa felicidad que ya posees? Pues simplemente porque tu mente no deja de producir infelicidad. Arroja esa infelicidad de tu mente y al instante aflorará al exterior la felicidad que siempre te ha pertenecido. ¿Y cómo se arroja fuera la infelicidad? Descubre qué es lo que la origina y examina la causa abiertamente y sin temor. La infelicidad desaparecerá automáticamente. Ahora bien, si te fijas como es debido, verás que hay una sola cosa que origina la infelicidad: el apego. ¿Y qué es un apego? Es un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa o persona no es posible ser feliz. Tal estado emocional se compone de dos elementos, uno positivo y otro negativo. El elemento positivo es el fogonazo del placer y la emoción y el estremecimiento que experimentas cuando logras aquello a lo que estás apegado. El elemento negativo es la sensación de amenaza y de tensión que siempre acompaña el apego. Imagínate a alguien encerrado en un campo de concentración y que no deja de engullir comida. Con una mano se lleva la comida a la boca, mientras que con la otra protege la comida restante de la codicia de sus compañeros de encierro, que tratarán de arrebatársela en cuanto baje la guardia. He ahí la imagen perfecta de la persona apegada. Por su propia naturaleza, el apego te hace vulnerable al desorden emocional y amenaza constantemente con hacer añicos tu paz. ¿Cómo puedes esperar entonces que una persona apegada acceda a ese océano de felicidad que llamamos el reino de Dios? Es como esperar que un camello pase por el ojo de una aguja. Ahora bien, lo verdaderamente trágico del apego es que si no se consigue su objeto, origina infelicidad, y si se consigue no origina propiamente la felicidad, sino que simplemente produce un instante de placer, seguido de la preocupación y el temor de perder dicho objeto. Dirás, entonces, ¿no puedo tener ni un solo apego? Por supuesto que sí, puedes tener todos los apegos que quieras, pero por cada uno de ellos tendrás que pagar un precio en forma de pérdida de felicidad. Fíjate bien, los apegos son de tal naturaleza que, aun cuando lograrás satisfacer muchos de ellos a lo largo de un día, con que solo hubiera uno que no pudieras satisfacer, bastaría para obsesionarte y hacerte infeliz. No hay manera de ganar la batalla de los apegos.
Pretender un apego sin infelicidad es algo así como buscar agua que no sea húmeda. Jamás ha habido nadie que haya dado con la fórmula para conservar los objetos de los propios apegos sin lucha, sin preocupación, sin temor y sin caer tarde o temprano derrotado. En realidad, sin embargo, si hay una forma de ganar la batalla de los apegos, renunciar a ellos. Contrariamente a lo que suele creerse, renunciar a los apegos es fácil. Todo lo que hay que hacer es ver, pero ver realmente, las siguientes verdades. Primera verdad, estás aferrado a una falsa creencia, a saber, la de que sin una cosa o persona determinada no puedes ser feliz. Examina tus apegos uno a uno y comprobarás la falsedad de semejante creencia. Tal vez tu corazón se resista a ello, pero en el momento en que consigas verlo, el resultado emocional se producirá de inmediato, y en ese mismo instante el apego perderá su fuerza. Segunda verdad, si te limitas a disfrutar las cosas, negándote a quedar apegado a ellas, es decir, negándote a creer que no podrás ser feliz sin ellas, te ahorrarás toda la lucha y toda la tensión emocional que supone protegerlas y conservarlas. ¿No conoces lo que es poder conservar todos los objetos de tus distintos apegos sin renunciar a uno solo de ellos y poder disfrutarlos más aún a base de no apegarte ni aferrarte a ellos porque te encuentras pacífico y relajado? ¿Y no sientes la menor amenaza en relación a su disfrute? Tercera y última verdad. Si aprendes a disfrutar el aroma de un millar de flores, no te aferrarás a ninguna de ellas ni sufrirás cuando no puedas conseguirla. Si tienes 1000 platos favoritos, la pérdida de uno de ellos te pasará inadvertida y tu felicidad no sufrirá menoscabo. Pero son precisamente tus apegos los que te impiden desarrollar un más amplio y más variado gusto por las cosas y las personas. A la luz de estas 3 verdades, no hay apego que sobreviva. Pero la luz, para que tenga efecto, debe brillar ininterrumpidamente. Los apegos solo pueden medrar en la oscuridad del engaño y la ilusión. Si el rico no puede acceder al reino del gozo y de la alegría, no es porque quiera ser malo, sino porque decide ser ciego.